Una vez hayas acabado con la instalación de tu ThermaV y antes de darle tensión y ponerla en funcionamiento, es necesario que configures los pines para que la máquina sepa el modo en el que tiene que trabajar. Para ello, como te comentaba, asegúrate de que la máquina no tiene tensión. En el caso de que la tenga, por favor, desconéctala para trabajar con seguridad. Es muy importante además que recuerdes que cada vez que modifiques un pin, tienes que quitar y volver a dar tensión para que la máquina reconozca estos cambios. Los dip switch están ubicados en la placa electrónica de la unidad interior o en la unidad exterior cuando se trata de un equipo monoblock. Están identificados como SW1 o SW2. En función de la tipología de máquina, estos ajustes son diferentes. Por tanto, vamos a realizar 4 tipos de ajustes distintos. En este caso, vamos a realizar el ajuste en la unidad ThermaV Monoblock S. En este tipo de unidad encontramos 2 peines de pines en la placa electrónica, identificados como SW1 y SW2. Al ser una unidad monoblock, esta placa está ubicada en la unidad exterior. En primer lugar, vamos a comenzar con los ajustes sobre el SW2. Los pines 2 y 3 son los que nos activan la producción de ACS y el sistema de apoyo de energía solar térmica al ACS en la máquina. Si queremos que la máquina trabaje produciendo agua caliente sanitaria, debemos de poner el pin 2 en off y el pin 3 en on. Si hubiéramos instalado además el kit de apoyo de solar térmica, pondríamos el pin 2 en on y el pin 3 en off. Con el pin 4 configuramos la máquina para trabajar en calefacción o en calefacción y refrigeración. Con el pin 4 en off, la máquina solo producirá calefacción, y con el pin 4 en on, la máquina producirá calefacción y refrigeración. El pin 5 solo lo pondremos en on si hemos instalado una sonda de temperatura DLG para establecer un punto de control de la temperatura del aire. Los pines 6 y 7 gestionan el uso de la resistencia de apoyo al circuito primario de ThermaV. En la máquina Monoblock S, esta resistencia es un accesorio. Si la has instalado y quieres que funcione dando el 100% de su capacidad, debes poner el pin 6 y el pin 7 en on. Si quieres que solo funcione la mitad de su capacidad, entonces has de poner el pin 6 en on y el pin 7 en off. Si no quieres que funcione, tanto el pin 6 como el pin 7 deben de estar en off. El pin 8 nos sirve para decirle a ThermaV que es controlada mediante la señal de termostato que incorpora en su placa. Se trata de una señal a 230 voltios que nos permite encender y apagar la máquina y hacer un cambio de modo de manera externa. Si tienes dudas de cómo se conecta este termostato, te sugiero que veas el vídeo Conexión de un sistema de gestión mediante señal de termostato 230 voltios. Si has instalado dicho termostato, el pin 8 ha de estar en on. Ten en cuenta que si has instalado el termostato, no podrás encender y apagar la ThermaV en el controlador de la máquina, sino que ésta arrancará y parará según la señal de dicho termostato. Seguimos con el SW1. El pin 1 lo pondremos en on para indicarle a la máquina que está conectada como esclava de otra en un sistema Modbus. El pin 2 lo activaremos en on cuando el Modbus sea un protocolo abierto, que viene incluido con ThermaV. Lo dejaremos en off solo cuando el protocolo Modbus sea tipo Regime. Los pines 3 al 7 no tienen función, por tanto deben de estar en off. Con el pin 8 lo pondremos en on para indicarle a la máquina que se ha añadido anticongelante al circuito hidráulico para prevenir la congelación a temperaturas bajas. Una vez configurados los pines, ya puedes dar tensión a la unidad y continuar con el proceso de configuración y puesta en marcha. En este caso, vamos a realizar el ajuste de los interruptores sobre una ThermaV Hydrosplit Mural. En este tipo de unidad encontramos 2 peines de pines en la placa electrónica, identificados como SW1 y SW2. En este caso, que es una máquina hidráulica pero partida, la placa está ubicada en la unidad interior. Comenzamos con el interruptor SW2. Los pines 2 y 3 son los que nos activan la producción de ACS y el sistema de apoyo de energía solar térmica al ACS en la máquina. Si queremos que la máquina trabaje en ACS, ponemos el pin 2 en off y el pin 3 en on. Si hubiéramos instalado además el kit de apoyo de solar térmica, pondríamos en on el pin 2 y en off el pin 3. Con el pin 4 configuramos la máquina para trabajar en calefacción o en calefacción y refrigeración. Con el pin 4 en off, la máquina solo dará calefacción, y con el pin 4 en on, la máquina dará calefacción y refrigeración. El pin 5 solo lo pondremos en on si hemos instalado una sonda de temperatura DLG para establecer un punto de control de la temperatura del aire. Los pines 6 y 7 gestionan el uso de la resistencia de apoyo al circuito primario de ThermaV.
En la máquina HydroSplit Mural, esta resistencia es un accesorio. Si la has instalado y alimentado eléctricamente y quieres que funcione dando el 100% de su capacidad, debes poner el pin 6 en ON y el pin 7 en OFF. En cualquiera de las otras posiciones, la resistencia, si está instalada y cableada, no funcionará. El pin 8 nos sirve para decirle a ThermaV que es controlada mediante la señal termostato que incorpora en su placa. Se trata de una señal a 230 voltios que nos permite encender y apagar la máquina y hacer un cambio de modo de manera externa. Si tienes dudas de cómo se conecta este termostato, te sugiero que veas el vídeo Conexión de un sistema de gestión mediante señal de termostato a 230 voltios. Si has instalado dicho termostato, el pin 8 ha de estar en posición ON. Ten en cuenta que si has instalado el termostato no podrás encender y apagar la ThermaV en el controlador de la máquina, sino que arrancará y parará según la señal de termostato. Seguimos con el SW1. El pin 1 lo pondremos en ON para indicarle a la máquina que está conectada como esclava de otra en un sistema Modbus. El pin 2 lo activaremos en ON cuando el Modbus sea un protocolo abierto, que viene incluido con ThermaV. Lo dejaremos en OFF solo cuando el protocolo Modbus sea tipo Regin. Los pines 3 al 7 no tienen función, por tanto deben de estar en OFF. Con el pin 8 lo pondremos en ON para indicarle a la máquina que se ha añadido anticongelante al circuito hidráulico para prevenir la congelación a temperaturas bajas. Una vez configurados los pines, ya puedes dar tensión a la unidad y continuar con el proceso de configuración y puesta en marcha. En este caso vamos a realizar el ajuste de los interruptores sobre una ThermaV HydroSplit o Split Hydromodule, es decir, la que lleva el agua caliente sanitaria incorporada. En este tipo de unidad encontramos dos peines de pines en la placa electrónica, identificados como SW1 y SW2. Tanto en la versión hidráulica como en la versión frigorífica, la placa está ubicada en la unidad interior. Comenzamos con el interruptor SW2. Los pines 2 y 3 son los que nos activan la producción de ACS. Como esta unidad lleva el ACS incorporada, estos pines no es necesario configurarlos. Da igual que estén en ON o en OFF, que el equipo siempre producirá agua caliente sanitaria. Con el pin 4 configuramos la máquina para trabajar en calefacción o en calefacción y refrigeración. Con el pin 4 en OFF, la máquina solo producirá calefacción, y con el pin 4 en ON, la máquina dará calefacción y refrigeración. El pin 5 solo lo pondremos en ON si hemos instalado una sonda de temperatura del eje para establecer un punto de control de la temperatura del aire. Los pines 6 y 7 gestionan el uso de la resistencia de apoyo al circuito primario de ThermaV. En esta unidad la resistencia está incluida. Si la has alimentado eléctricamente y quieres que funcione, tienes que poner el pin 6 en ON. Si no quieres que funcione, ambos pines, tanto el 6 como el 7, tienen que estar en posición OFF. El pin 8 nos sirve para decirle a ThermaV que es controlada mediante la señal de termostato que incorpora en su placa. Se trata de una señal a 230 voltios que nos permite encender y apagar la máquina y hacer un cambio de modo de manera externa. Si tienes dudas de cómo se conecta este termostato, te sugiero que veas el vídeo Conexión de un sistema de gestión mediante señal de termostato 230 voltios. Si has instalado dicho termostato, el pin 8 ha de estar en ON. Ten en cuenta que si has instalado el termostato no podrás encender y apagar la ThermaV en el controlador de la máquina, sino que arrancará y parará según la señal de termostato. Seguimos con el SW1. El pin 1 lo pondremos en ON para indicarle a la máquina que está conectada como esclava de otra en un sistema Modbus. El pin 2 lo activaremos en ON cuando el Modbus sea un protocolo abierto, que viene incluido con ThermaV. Lo dejaremos en OFF solo cuando el protocolo Modbus sea tipo Regin. Los pines 3 al 7 no tienen función, por tanto deben de estar en OFF. Con el pin 8 lo pondremos en ON para indicarle a la máquina que se ha añadido anticongelante al circuito hidráulico para prevenir la congelación a temperaturas bajas. Una vez configurados los pines, ya puedes dar tensión a la unidad y continuar con el proceso de configuración y puesta en marcha. En este caso vamos a realizar el ajuste de los interruptores sobre una ThermaV Split Mural. En este tipo de unidad encontramos dos peines de pines en la placa electrónica, identificados como SW1 y SW2. Como es una unidad partida frigorífica, la placa está en la unidad interior. Comenzamos con los ajustes sobre el interruptor SW2. Los pines 2 y 3 son los que nos activan el sistema de ACS y el sistema de apoyo de energía solar térmica al ACS en la máquina. Si queremos que la máquina trabaje en agua caliente sanitaria, ponemos el pin 2 en OFF y el pin 3 en ON. Si hubiéramos instalado además el kit
de opción de control de la solar térmica pondríamos en ON el pin 2 y el pin 3 en la posición OFF. Con el pin 4 configuramos la máquina para trabajar en calefacción o en calefacción y refrigeración. Con el pin 4 en OFF la máquina solo producirá calefacción y con el pin 4 en ON la máquina producirá calefacción y refrigeración. El pin 5 solo lo pondremos en ON si hemos instalado una sonda de temperatura del eje para establecer un punto de control de la temperatura del aire. Los pines 6 y 7 gestionan el uso de la resistencia de apoyo al circuito primario de ThermaV. En esta máquina, la resistencia del circuito primario está incluida. Si la has alimentado eléctricamente y quieres que funcione dando el 100% de su capacidad, debes poner el pin 6 en ON y el pin 7 en ON. Si quieres que funcione dando solo la mitad de su potencia, entonces has de poner el pin 6 en ON y el pin 7 en OFF. Si no quieres que funcione, debes poner tanto el 6 como el 7 en la posición OFF. El pin 8 nos sirve para decirle a ThermaV que es controlada mediante la señal de termostato que incorpora en su placa. Se trata de una señal a 230 voltios que nos permite encender y apagar la máquina y hacer un cambio de modo de manera externa. Si tienes dudas de cómo se conecta este termostato, te sugiero que veas el vídeo Conexión de un sistema de gestión mediante señal termostato 230 voltios. Si has instalado dicho termostato, el pin 8 ha de estar en ON. Ten en cuenta que si has instalado el termostato no podrás encender y apagar la ThermaV en el controlador de la máquina, sino que arrancará y parará según la señal de termostato. Seguimos con el SW1. El pin 1 lo pondremos en ON para indicarle a la máquina que está conectada como esclava de otra en un sistema Modbus. El pin 2 lo activaremos en ON cuando el Modbus sea un protocolo abierto, que viene incluido con ThermaV. Lo dejaremos en OFF solo cuando el protocolo Modbus sea tipo Regin. Los pines 3 al 7 no tienen función, por tanto deben de estar en OFF. Con el pin 8 lo pondremos en ON para indicarle a la máquina que se ha añadido anticongelante al circuito hidráulico para prevenir la congelación a temperaturas bajas. Una vez configurados los pines, ya puedes dar tensión a la unidad y continuar con el proceso de configuración y puesta en marcha.